Muy buenas noches, queridos amigos. Iniciamos esta nueva semana de Frente al Grano. El día de hoy estamos con un invitado que desde la ciudad de Trujillo, desde hace mucho tiempo ya, impulsó e inició un proceso para justamente librarnos de todos los escándalos de corrupción que tiene nuestra patria. Rafael Trujillo es abogado y nos acompaña el día de hoy para justamente hablar de un proyecto de ley que le está proponiendo para que todos los sentenciados por corrupción sean sentenciados a cadena perpetua. Eso no va a gustar a mucha gente, seguramente en el Congreso no se aprobaría, pero estamos con él para que nos explique a detalle cuál es la iniciativa de su proyecto de ley y fundamentalmente qué es lo que nosotros como ciudadanos tenemos que apoyar y respaldar esta propuesta en caso convenga al país. Muy buenas noches, Rafael. Andrés, buenas noches. Bueno, una pequeña corrección. Mi apellido es Trujillo, soy de Lima. Perdón. Y bueno, por eso quizás el tema del detalle de la ciudad. Pero yendo al tema puntual. Durante todos los años que vengo siendo abogado, aprendí como ciudadano y como profesional que la corrupción era un mal que afectaba a la ciudadanía por completo. Cuando ya en mi caso, como abogado, fui víctima de la corrupción, entendí que debía hacerse algo en el país para poder lograr vencer este flagelo. Entonces, desde el año 2018, va a parecer mucho tiempo, pero lo es, vengo peleando para que en el Perú la sanción penal para el que comete corrupción en sus diversas modalidades contempladas como tales en el Código Penal se incrementen a cadena perpetua. Y esto por una razón muy simple. Actualmente tenemos un ejemplo muy claro de lo que significa la corrupción por los hechos que hemos tomado conocimiento en esta semana, que ya es mejor ni siquiera mencionar porque es un tema que está tan metido en la cabeza de las personas como noticia que creo que repetirlo sería absurdo. Pero quiero plantear un ejemplo que es de conocimiento público. El señor Vladimir Cerrón fue sentenciado a 3 años 6 meses por cometer corrupción. Así es. Entonces, ahí se está quebrando un principio del derecho penal, que lo que uno sanciona o lo que establece como sanción para un delito tiene que corresponder y tiene que equivaler ante la gravedad del perjuicio que éste causa. La corrupción como actividad delictiva, cuando un presidente recibe coimas para dar obras públicas o para asignar recursos a gobernadores regionales, es un delito tan pero tan grave que puede empobrecer a todo un país. Cuando un presidente recibe coimas, por ejemplo, para asignar una obra pública de envergaduras como lo que se hizo en el gobierno de Toledo, Vizcarra, etc., PPK y todos los que han pasado por el poder, tenemos a ciudadanos que tienen una calidad de vida muy baja en la pobreza producto de la corrupción. La delincuencia en las calles también es consecuencia de la corrupción en el Poder Judicial. Entonces, lo que yo pretendo con este proyecto de ley de iniciativa ciudadana es que por primera vez en la historia del Perú se sancione como corresponde al corrupto que ingresa al poder para saquear al pueblo con la promesa de que va a luchar contra la corrupción y que cuando llega al poder hace exactamente lo contrario, ¿no? Y creo que de algún modo la circunstancia que hemos vivido esta última semana nos ha ayudado a entender que la historia se va a seguir repitiendo una y otra vez si los ciudadanos a lo largo y ancho del Perú no entienden que se tienen que involucrar. En el proyecto de ley de iniciativa de un ciudadano, lo repito, la etapa más complicada es reunir las 76.000 firmas. Y es por eso que me ha sido un poco difícil avanzar, porque cada vez que ya estaba logrando avanzar con el proyecto de ley y su difusión, venía alguien y me ponía trabas para seguir avanzando, porque obviamente al sistema este proyecto de ley le cae muy mal, ¿no? No solo al sistema, yo creo que a todos los políticos que
han empezado a existir desde hace unos años, a las familias que son propietarios de partidos políticos, Exacto. a los empresarios que han visto la forma de sacarle la vuelta muchas veces a las leyes haciendo política. Entonces, esto se ha convertido en un gran negocio. Lo hemos visto en los últimos 20 años aproximadamente, a una cantidad enorme de autoridades, no solamente en el caso de presidentes, gobernadores regionales, alcaldes. Tenemos casi 2.000 alcaldes y yo dudo mucho que la Contraloría pueda llegar a cada una de las municipalidades de todo el Perú, donde en esos pequeños municipios que están en la zona del Braen, están en las zonas más recónditas del sur de nuestro país, del norte, suceden también actos de corrupción enormes. Yo he tenido la oportunidad en los últimos años de recorrer el país en distintas ocasiones, donde muchas veces, Rafael, el reclamo de la ciudadanía es únicamente nuestra ciudad no avanza porque el alcalde es un corrupto. Exacto. Porque el alcalde tiene trabajando a sus amantes, a sus familiares, a sus amigos, y solamente entregan las obras únicamente a quienes apoyaron en su campaña. O a los que les pagan una coima directa. Definitivamente. Entonces, viendo todo este tema, Rafael, hemos escuchado hace poco también por parte de nuestra autoridad edil de la Municipalidad de Lima, que está presentando un proyecto similar al tuyo, pero que creo que tiene una diferencia en el contenido. Sí. Explícanos de qué se trata a rajatabla la propuesta que tú estás dando, y compararla directo al grano. Bueno, con el señor López Aliaga tengo una diferencia en cuanto a proyectos, en su versión, que es posterior al del que habla, en el que yo pretendo que se sancione a todo funcionario público que comete corrupción. Como tiene que ser. Como a todos. Así es. Él solamente habla de presidente de la República, habla de la Junta Nacional de Justicia, Contralor, Defensor del Pueblo y congresistas. Pero todos estos ciudadanos tienen el beneficio del antejuicio político. ¿Esto qué significa? Que están protegidos legalmente. Así es. Pero lo primero que llama la atención del proyecto de ley del señor Rafael López Aliaga, en su versión que él sacó hace muy poco, es que los alcaldes no están comprendidos en su proyecto. Cuando son la mayor cantidad de funcionarios públicos en todo el país, y que seguramente son, entre muchos, porque no todos son iguales, la gran mayoría comete corrupción. Claro, entonces él se está sacando un proyecto de ley que en la práctica, para hacer un paralelo, es como una pistola sin balas. Exacto. Que si tú disparas, no mata a nadie. O sea, es un saludo a la bandera. En cambio, el proyecto de ley del que soy autor y que pretendo y estoy sacando adelante comprende a todos los funcionarios públicos sin distinción, porque no se puede distinguir, pues, porque la corrupción como actividad delictiva se puede cometer por un juez de paz, por un juez civil, por un juez penal, por un juez laboral, por un vocal, por un policía. Entonces, la corrupción como actividad delictiva está en todas las esferas del Estado, y no se puede solamente decir que a los altos funcionarios se les va a castigar con esta condena, porque ellos tienen una protección legal que los beneficia y los ampara, que es el antejuicio político. Por ejemplo, en el caso de la señora Boluarte, ahorita están en investigaciones preliminares por los famosos Rolex, pero ella tiene que pasar por el Congreso para poder ser procesada penalmente, y depende del Congreso que esto prospere. Entonces, ese es el tema de fondo, que si tienes a personas que tienen una protección legal especial, que están como con una coraza legal, ahí la cadena perpetua no va a entrar. Si tú quieres aplicar la sanción de la cadena perpetua para el que comete corrupción, tiene que ser para todo funcionario público, como lo estoy planteando en el proyecto de ley. Pero hay algo que es súper importante que la ciudadanía entienda. Primero, que un ciudadano puede presentar un proyecto de ley como tal, conforme a la ley 26.300. Es decir, yo como abogado puedo ir a la OMPE, he ido a la OMPE y he obtenido una resolución que me ha autorizado a recolectar firmas. Te dan, permíteme. Claro que sí. Una resolución, la mía es del 20 de septiembre de 2023, porque es la tercera versión del proyecto que saco, que te permite sacar adelante el proyecto de ley, y que luego pasa a la etapa en la que me encuentro ahorita, que es la de recolección de firmas con un planillón a ese efecto. En el planillón yo aparezco como el promotor del proyecto,
Y acá debe haber las firmas de los ciudadanos que apoyen la propuesta legislativa. ¿Y qué es lo importante de este proyecto? Debo reunir 76.000 firmas. Esto debe pasar en una siguiente etapa por el Congreso de la República, luego recolectarlas. Y si el Congreso no lo aprueba, en última instancia, la ley obliga a que esto se lleve a referéndum. ¿Esto qué significa? Para todo aquel ciudadano que diga, no, pues el Congreso no la va a aprobar. No, no lo va a aprobar. El que lo va a aprobar es el pueblo, a través de referéndum. Entonces, esta medida legal es histórica en función de la meta que perseguimos. De dos cosas: unir al pueblo del Perú y lograr que esa unión permita vencer la corrupción como actividad delictiva. Permíteme, por favor, Rafael. Con todo gusto. Yo quiero decirles algo, queridos amigos, teniendo en cuenta que nuestro espacio es un microprograma y el tiempo nos gana. Hace un tiempo atrás, el colectivo Ciudadano por la Democracia, en cual fui yo quien presidía y preside hasta el día de hoy esta organización, salió a las calles a luchar en favor de la democracia de nuestra patria. Dentro de todo este proceso, apoyamos una iniciativa legislativa justamente similar a ella para hacer la modificatoria de la Ley 206 y evitar que Pedro Castillo se salga con la suya en cambiar nuestra Constitución del Perú. Y el colectivo se movilizó a nivel nacional para poder apoyar la iniciativa del doctor Lucas Gersi y logramos recolectar una cantidad importante de firmas suficientes como para poder presentarlas. Lo lamentable es que a nivel nacional quienes hemos apoyado, respaldado y sumado este esfuerzo nos hemos visto lamentablemente con pena, porque ese proyecto de ley nunca se presentó, las firmas nunca se presentaron, ese esfuerzo fue inútil, se hizo un gasto innecesario, mucha gente se movilizó a nivel nacional y lamentablemente el doctor Lucas habrá tenido sus motivos personales por la cual no presentó este proyecto. Sin embargo, consideramos que como ciudadanos y desde este espacio, Rafael, quiero permitirme convocar e invitar a la ciudadanía a que se sume a este esfuerzo. Porque el Perú lamentablemente se ha acostumbrado en los últimos años a pasar piola a la corrupción. Alguien me decía en algún momento, es más fácil legalizar el diezmo que sancionarlo. Lógico, porque todos se han acostumbrado a diezmar, todos se han acostumbrado a tratar de coimear. Todas las autoridades municipales hacen su cola en el Congreso de la República para que les puedan aprobar sus proyectos en el MEF, etcétera, y todos quieren cobrar algo para que puedan esos proyectos aprobarse. Considero de que este proyecto de ley, si bien es cierto, es totalmente radical, pero es lo que necesita el día de hoy el Perú. Porque ya hemos visto hace poco, 22.000 millones de soles se gastaron en los últimos 8 gobiernos, en los últimos 8 años, perdón, con los 7 gobiernos que hemos tenido a la fecha, en consultorías. ¿Se imaginan la cantidad de obras públicas que se pudieron haber hecho con 22.000 millones de soles perdidos en consultorías y justamente a consecuencia de la corrupción? Así es que, queridos amigos, desde este espacio los convocamos a poder apoyar esta iniciativa y a decirle basta ya a este mal endémico que tiene el país, que es la corrupción. Cortemos las alas a estos desgraciados que solamente aprovechan la política para poder enriquecerse o para poder cubrir muchas veces sus deudas que tienen con la SUNAT, estos grandes empresarios, o también simplemente enriquecerse a costa del pueblo. De manera ilícita. Y de manera ilícita, lógicamente, ¿no? Yo siempre he dicho, el funcionario público, si quiere hacer una carrera de funcionario público, que no pretenda ser millonario haciendo funcionario público. No lo va a lograr jamás. El que es funcionario público lo hace por amor y vocación, no solamente a su carrera, sino al país. Eso debería ser. Entonces, quienes pretendan llegar al poder en las elecciones del 2026, queriendo hacerse ricos, déjenlo de hacer, porque esperemos que para el 2026 este proyecto ya esté hecho. Dios mediante el Congreso se pueda sumar a apoyar este proyecto, y si no, los ciudadanos tendremos que apoyar a Rafael esta iniciativa para que podamos ir a un referéndum y que sea el pueblo el que decida realmente si queremos o no queremos a estos corruptos en el gobierno. Lo que pasa es que la versión corta del tema es que en este proyecto de ley
tenemos la llave que puede abrir la puerta para un futuro diferente para todo el país. Y que el pueblo debe entender que no va a haber un héroe que salve al pueblo de la corrupción, que el protagonismo, el héroe es el ciudadano de a pie, a lo largo y ancho del Perú, que diga ya basta, voy a aprobar esta iniciativa de ley, voy a apoyar que se les aplique la cadena perpetua a los que cometen corrupción para cambiar la realidad que vivimos. No podemos seguir con la delincuencia hasta el cuello, con la pobreza, con todo lo que nos afecta, solamente porque decidimos que un delincuente va a llegar al poder y que si nos roba nos quedamos expectantes, mirando, quejándonos y hablando de lo mismo de siempre, ¿no? Oye, qué desgraciado el que está en el poder. Sí, pero eso no basta, pues. Hablar no soluciona los problemas. Con hablar un problema no se soluciona, hay que actuar. Y ese es mi llamado para todos los ciudadanos del Perú, que dejen de pensar en que va a venir un héroe a salvarnos, porque eso no va a pasar. Así que es. el héroe y el que va a salvar al pueblo es el pueblo mismo. Así es, Rafael. Bueno, queridos amigos, yo quiero agradecerte, Rafael, por haber estado en tu cuarto de hora. Este es un espacio propositivo donde vamos a tratar de impulsar este tipo de iniciativas y agradecerle a toda nuestra audiencia que nos sigue programa a programa y esperemos de que este pueda llegar y calar en las emociones por amor a la patria, porque esto es hacer patria, señores, y estamos desde este espacio apoyando y respaldando esta propuesta, donde muy pronto vamos a invitar a los distintos lugares que me imagino Rafael nos va a indicar para que la gente pueda ir a firmar estos planillones que es en favor de nuestra patria. Una vez más, agradecerles por seguirnos en nuestro programa Tu Cuarto de Hora y desde acá mandarles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Es la majestuosidad del amo y señor de los cielos andinos. Una ave sagrada, capaz de vivir 80 años surcando la inmensidad de bellos, pero a veces también inhóspitos parajes. Un territorio de cuya entraña emanan danzantes de tijeras. Ríos, cataratas escondidas y milenarios andenes. Una tierra con magia y señorío. Visita el Valle del Sondondo en Ayacucho, Patrimonio Cultural de la Nación.